Buenos días, familia, buenos días. Qué bendición el estar nuevamente con ustedes aquí, sobre todas las cosas para buscar siempre nutrirnos un poquito más de la palabra de Dios. Y ese es mi propósito siempre, el que aquella escritura, aquella palabra que el Señor pone y ha sido de beneficio también en mi caminar, sea de igual manera de beneficio para todos ustedes, porque ese es el principal propósito que Dios tiene cuando escuchamos su palabra, que podamos vivir conforme al diseño que Él tiene. Y miren, estamos pasando el tiempo tan rápido, estamos ya empezando un nuevo mes, estamos empezando el tercer mes del año ya. Y es necesario que sigamos creciendo en este conocimiento. Para este mes vamos a estar hablando algunos temas que nos ayuden a tener el estilo de vida que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, el tema en general sobre el cual vamos a estar hablando es la nueva vida en Cristo, ¿sí? Ustedes saben que cuando nosotros decidimos dar el paso de fe, cuando nosotros reconocemos que necesitamos de un Dios, hay cosas que tenemos que ir cambiando, hay cosas que tenemos que ir sacando de nuestras vidas y hay cosas que tenemos que ir poniendo en nuestro caminar para que la palabra de Dios se cumpla. Porque a veces nos encontramos con promesas, ¿no es cierto? Y dice el Señor, dice que tiene pensamientos de bienestar para su pueblo, pero como que no puedo disfrutar, como que no puedo ver esos pensamientos realizados en mi vida. Entonces el Señor, a través de la Escritura, nos ha dejado el camino que nosotros debemos seguir para que podamos andar y podamos conocer y disfrutar de esas promesas del Señor. Así es que en esta mañana vamos a estar hablando sobre no andar como los otros gentiles, que es una parte de la Escritura. En el libro de Efesios, la palabra de Dios nos habla y nos dice: no andéis como los otros gentiles, mis hermanos. Yo digo, miren, todos tenemos que irnos acoplando a diferentes estilos de vida, ¿no es cierto? Los solteros, pues cuando éramos solteros teníamos un estilo de vida. Decidimos dar el paso de casarnos y nuestro estilo de vida tiene que obligatoriamente cambiar para que el proyecto del matrimonio pueda salir adelante. Generalmente hay mucho problema cuando uno de los cónyuges quiere todavía seguir manteniendo su mismo estilo de vida de soltero. Sí, eso trae conflicto al matrimonio y entonces ahí se vuelve un poquito cuesta arriba el sacar este proyecto llamado matrimonio con la bendición de Dios. Entonces, mis hermanos, como les decía, pues ahí vamos a estar hablando. Y desde los inicios, el hombre ha enfrentado cambios y se ha adaptado a diferentes estilos de vida, dependiendo de las circunstancias como el clima y otros factores, ¿no es cierto? Hay muchos factores externos que van determinando cuál va a ser nuestro estilo de vida en lo físico, en lo material. Pero, ¿qué pasa con lo espiritual? Lo mismo sucede en el área espiritual. También hay que adaptarse al estilo de vida según el diseño de Dios. Y en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo nos muestra el camino a seguir. Miren, mis hermanos, para muchos que quizás estamos recién conociendo del Señor, estamos entendiendo que hay un nuevo camino. Es decir, que ya teníamos un diseño bajo el cual hemos estado llevando nuestras vidas, bajo el cual hemos estado llevando nuestras relaciones, bajo el cual hemos estado llevando todo lo que está a nuestro alrededor. Pero cuando conocemos al Señor, debemos entender que ahí es necesario que nos acoplemos al diseño que Él tiene para cada uno de nosotros. Yo muchas veces les he dicho algo que a mí mucho me gustó cuando llegué a la congregación, es que me decían: mira, el cristianismo no es una religión.
No te estamos hablando de religión, te estamos hablando de un estilo de vida. Y un estilo de vida basado en principios establecidos por Dios. Realmente eso fue lo que cambió mi vida, porque dije, bueno, si hay un Dios y si Dios tiene parámetros, yo necesito conocerlos, porque yo sí quiero disfrutar de las bendiciones de Dios. Así es que, mis hermanos, en ese contexto, vamos al libro de Efesios, al capítulo 4, al versículo 17. Dice la Escritura, el apóstol Pablo hablando ahí en Efeso a la iglesia, les dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Gentiles son conocidas todas aquellas personas que no eran parte del pueblo de Dios, es decir, que no eran judíos, ¿sí? A eso se refiere cuando hablamos de los gentiles. ¿Y por qué les llamaban gentiles? Porque los gentiles estaban buscando otros dioses, estaban adorando a otros dioses, y el pueblo judío era el que buscaba del Señor, ¿sí? A través de sus sacerdotes. Pero entonces aquí el apóstol empieza a dar las instrucciones a la iglesia y dice: digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, ¿sí? Que andan en la vanidad de su mente. Miren, mis hermanos, el conocer al Señor implica empezar un nuevo camino, ¿sí? Y yo sé que muchos de nosotros digamos: no, pero es que yo ya le conozco 20 años al Señor. No importa, ¿sí?, cuántos años le conozcamos. Lo importante es que estemos siempre dispuestos a hacer cambios que nos alineen, que nos lleven a caminar conforme al plan que Dios tiene para nuestras vidas, ¿sí? Empezar un nuevo camino. Dice: dejar de caminar conforme a nuestros propios criterios. ¿Qué decía en el versículo el apóstol? Que andan en la vanidad de su mente, ¿sí? Es decir, en nuestros propios criterios, en nuestra propia prudencia, dice la Escritura en otro pasaje. Y entonces, mis hermanos, es un reto para nuestras vidas y es bueno hacernos preguntas también. ¿Cómo estoy caminando yo? ¿Realmente estoy caminando bajo los parámetros del Señor? ¿O son mis criterios los que están determinando las decisiones que yo estoy tomando en mi vida? Mis hermanos, es bueno que nosotros miremos, porque aquí tenemos dos caminos: el camino que yo creo que es el bueno y el camino de Dios que realmente es bueno. Al menos eso es lo que yo les puedo dar como testimonio. Yo muchas veces he tenido que tomar decisiones que no están acorde a lo que yo quiero, acorde a lo que yo creo, pero he visto que la palabra de Dios me dice que es por ahí debo transitar, y les digo, realmente ha sido la mejor decisión. Caminar, como dice aquí, ya no bajo la vanidad de mi mente, de lo que yo puedo hacer, de lo que yo soy, no, sino qué es lo que Dios quiere que yo haga. Porque solo ahí nosotros vamos a poder ver la gracia de Dios en nuestras vidas. Y continuamos con la Escritura. Dice la palabra de Dios en el siguiente versículo: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Yo veo que aquí el apóstol Pablo realmente es bastante duro y fuerte con la iglesia, ¿no es cierto? Porque está sacando y está diciendo: miren, el entendimiento entenebrecido, ¿sí? Dice: ajenos de la vida de Dios. Y yo le doy gracias al Señor, mis hermanos, por todos los que estamos aquí y por todas aquellas personas que quizás nos están viendo también a través de las redes que se está haciendo la transmisión, ¿sí?
Porque yo diría que ya no estamos con el entendimiento entenebrecido, ya no estamos ajenos a la vida de Dios. Todo lo contrario, estamos buscando acercarnos y descubrir cuál es la buena, agradable voluntad de Dios. Porque eso dice la Escritura, mis hermanos, que la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta. Por eso es importante que nosotros estemos dispuestos a dar giros en nuestras vidas, a adaptarnos al camino que el Señor ha establecido. Dice, por la ignorancia que hay en ellos. Mis hermanos, yo espero que no caigamos en la ignorancia de la que aquí habla la palabra, ¿sí? Es decir, el desconocimiento de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y habla de otra cosa ahí, por la dureza de su corazón. Yo digo aquí, mis hermanos, el apóstol Pablo nos ayuda a descubrir dos enemigos a quienes tenemos que enfrentar. ¿Cuáles son esos enemigos y a los que tenemos que vencer? Uno, el ignorar de Dios, el ignorar a Dios. No podemos andar por la vida diciendo, no, es que yo soy el que hago, es que yo soy, Dios sí existe, está ahí, pero ahí está. Dios no tiene poder, Dios no tiene autoridad, yo soy el que tomo las decisiones. Mis hermanos, si caminamos con ese concepto, estamos ignorando la autoridad de Dios, estamos ignorando que fuimos creados por Él, ¿sí? Y a eso es a lo que se refiere el apóstol. No podemos ignorar, mis hermanos, porque en los momentos más difíciles o en cualquier momento Dios va a aparecer, ¿sí? Dios es el único que tiene el control de todo. Dios es el único que conoce el fondo de mi corazón. Yo muchas veces me he visto que tengo cosas en el corazón que yo mismo creí que han sido sanadas, pero de pronto viene el Señor, saca y trae nuevamente y trae sanidad, porque el Señor eso es lo que quiere hacer con nuestras vidas. A veces nosotros mismos no conocemos lo más profundo de nuestro corazón. Nosotros mismos a veces vivimos engañados, pero cuando nos ponemos delante del Señor, el Señor trae revelación. Entonces, mis hermanos, no podemos caminar ignorando que Dios tiene un plan para nuestras vidas. ¿Y cuál es el segundo enemigo y quizás el más difícil? Dice, la dureza del corazón. Mis hermanos, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón cuando alguien te está haciendo un agravio, cuando alguien no está respondiendo con las palabras o con la actitud que quisieras? ¿Cómo estás respondiendo? Porque ahí vas a poder mirar cómo está tu corazón. Si tu corazón dice, no, es que yo no le voy a perdonar, es que yo no puedo perdonar, ¿sí? Es que yo no puedo hacer esto. Quizás es tiempo de decirle, Señor, ablanda mi corazón. Ablanda mi corazón. Yo no quiero tener un corazón duro, porque la palabra de Dios me dice que si yo tengo un corazón duro, eso me aleja del plan que tú tienes para mi vida, ¿sí? Y lo que yo quiero es más bien estar cada día más pegado a ti, conocer más de cerca ese plan, Señor. Mis hermanos, es bueno que nosotros a veces hagamos un autoanálisis de nosotros y decir, ¿cómo está mi corazón? En mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mi jefe, con todos quienes están a nuestro alrededor. ¿Realmente mi corazón está hablando para perdonar? ¿Está hablando para derramar gracia, aún cuando yo no quiera, pero yo sé que tengo que hacerlo? Porque la dureza del corazón es un obstáculo, mis hermanos, para que fluya el poder y el amor de Dios, ¿sí? Recuerden, la Escritura inclusive nos habla, ¿no es cierto?, cuando habla del divorcio. Ese no es el plan de Dios, pero el Señor cuando habla sobre eso dice, ¿pero por qué lo hace? Por la dureza del corazón, ¿sí? La dureza del corazón puede llevarnos a vivir divisiones, mis hermanos, y el Señor quiere que caminemos en unidad. Quiere que caminemos en el amor. Dice la palabra de Dios que Él quiere que seamos uno con Él.
así como Jesucristo es con el Padre. Esa es la voluntad de Dios. Pero para eso necesitamos que nuestro corazón esté alineado al corazón del Señor, que podamos ser sensibles a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así es que, mis hermanos, ahí está, dos enemigos a quienes el Señor ya nos ha dado la autoridad para vencer, y ahora depende de nosotros. Porque recuerden lo que decía la Escritura, ¿no? Y más adelante vamos a ver, la palabra de Dios del apóstol Pablo habla de cosas que tenemos que hacer, pasos que debemos dar, porque Jesucristo ya hizo la mayor parte. Él entregó su vida, Él derramó su sangre por cada uno de nosotros, ¿sí? Y por eso estamos aquí. Vamos a ver el siguiente versículo. Dice la Escritura: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Imagínense, mis hermanos. Yo digo, Señor, líbrame realmente de la dureza del corazón, porque la dureza del corazón dice que nos lleva a perder toda sensibilidad. Y cuando perdemos toda sensibilidad, nos lleva a cometer todo tipo de pecados, ¿sí? Somos arrastrados, mis hermanos, por la insensibilidad, por no querer reconocer que hay un Dios a quien vamos a darle cuentas. Dice la Escritura que vamos a darle cuentas a Él de cada palabra ociosa que salga de nuestros labios. No sé si ustedes han leído, pero eso a mí me asusta. Sí, digo, Señor, pero a veces son cosas que uno las dice por decir, pero el Señor va más allá. Realmente, ¿cómo está tu corazón? No es bueno que tú pierdas la sensibilidad de escuchar la voz de Dios. No es bueno que nosotros perdamos la sensibilidad para amar a quienes están a nuestro alrededor, aun cuando nosotros no querramos hacerlo, mis hermanos. Y entonces aquí el Señor nos descubre, en estos primeros versículos, el Señor descubre la condición del hombre sin conocer a Jesucristo. Como decía la Escritura, los otros gentiles, de aquellas personas que no conocen de Dios. Sí, pero vamos más adelante y acá vamos a encontrar vuelta el camino para poder entrar en lo que el Señor quiere para nuestras vidas. El apóstol Pablo nos proporciona 3 elementos claves para experimentar una transformación en el estilo de vida. ¿Sí? Yo les digo, para mí eso es lindo en la Escritura, porque a veces yo me he encontrado con cosas y digo, sí, suena bonito, se ve bonito, pero ¿cómo lo hago? ¿Sí? Si yo estoy en esta circunstancia, ¿cómo lo hago? Y entonces veo que el Señor, conociendo esos cuestionamientos o esa debilidad, el Señor también nos da los pasos que debemos dar. Y en el mismo libro vamos a continuar con el siguiente versículo. Y entonces nos dice aquí la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Yo les decía que el apóstol Pablo no está diciendo, miren, Jesucristo ya dio, así es que ustedes no tienen nada que hacer. No, sí hay una tarea que tenemos que hacer. Y a mí me gusta, a veces sí digo, bueno, Dios, ¿qué tengo que hacer? Antes que buscar mis derechos, me gusta buscar mis obligaciones. Porque ¿saben qué? Cuando uno cumple con sus obligaciones, los derechos vienen por añadidura, ¿sí? Porque Dios es bueno, ¿sí? Y entonces aquí ya nos empieza el apóstol Pablo a dar los pasos. Dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, ¿cuál es la primera decisión que debemos tomar? Tomar la decisión de cambiar. ¿Sí? Si yo reconozco
que en tales cosas he estado tomando decisiones que me alejan de Dios, en los cuales estoy mirando que mi corazón está endurecido, no estoy siendo sensible a la voz de Dios, yo tengo que decidir cambiar, ¿sí? Porque ese es el viejo hombre, y la Escritura me dice que debo despojarme del viejo hombre. ¿Y cómo me despojo? Porque ese es el tema, ¿no es cierto? ¿Cómo me despojo? Simple, yo tomo la decisión, ¿sí? Ahí es donde nosotros, mis hermanos, tenemos la potestad de decidir qué vamos a hacer con nuestras vidas. Yo decido seguir viviendo bajo mis criterios, lo que decía la mente reprobada, o yo decido empezar a escudriñar la Escritura para decir, esto voy a poner en práctica en mi vida, esto voy a hacer en mi vida. Tomo la decisión de cambiar. Pero obviamente, mis hermanos, uno puede tomar la decisión de cambiar cuando uno es consciente de que las cosas que estaba haciendo están erradas. Porque yo mismo me he encontrado conmigo mismo y con gente, ¿no?, que decimos, no, pero es que eso está bien, pero es que parece bien, pero es que parece bueno, pero es que la palabra dice lo contrario, es que la palabra ya es un poco antigua, entonces eso como que no tiene efecto. Pues mis hermanos, la Escritura dice que todas las cosas pasarán, mas la palabra del Señor no pasará, ¿sí? Mis hermanos, hay generaciones de gente que ha pasado y seguirá pasando, y la Biblia sigue siendo el libro más leído. ¿Y por qué sigue siendo el libro más leído? Porque es el libro que sigue transformando vidas, ¿sí? Cómo ha transformado nuestras vidas. Entonces, cuando yo estoy consciente de eso, digo, sí, esto está mal, ok, entonces yo tengo que cambiar. Yo tomo esa decisión de cambiar. Y también nos hablaba de dos cosas, y dice, y no dejarse influenciar por los deseos. Decía la palabra, los deseos engañosos. Deseos, ¿qué son los deseos? Son una inclinación o anhelo hacia algo que se percibe como valioso o placentero. ¿Cuántos de nosotros estamos tomando nuestras decisiones en base a nuestros deseos? Es que como hay 4 días de vacaciones, yo deseo irme a la playa, pero es que no tengo plata. No importa, yo deseo porque ahora tengo 2 tarjetas, ¿sí? Y el plástico aguanta, mis hermanos, ¿sí? Pero cuando regresas, te encuentras con la realidad cuando llegue el estado de cuenta, ¿sí? No es que yo deseaba. ¿Qué dice la Escritura? ¿Sí? No te metas en deudas, ¿sí? Se oponen a veces los deseos a lo que el Señor establece. Y entonces yo tomo la decisión, ok, si yo no tengo, no importa que sean 4, 8 días, voy a permanecer en casa tranquilamente, ¿sí? Y créanme, mis hermanos, que eso va a traer bendición a nuestras vidas, ¿sí? Los deseos, porque dice, se percibe como algo valioso o placentero. No es que de aquí tal vez nunca más voy a tener esos 4 días de vacaciones que ahora tengo. Los deseos que nos parecen algo bonito, mis hermanos, son los que nos distraen del plan de Dios. Por eso la Escritura nos habla también de los engaños. Dice, engaño, hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Lo que les decía, ¿no es cierto? Es algo ahí que parece bonito, pero no, a nosotros nos parece lo ideal, nos parece lo mejor, y no importa en qué nos metamos, no importa lo que hagamos. Mis hermanos, y nosotros no estamos en contra de que si tienes el dinero suficiente puedas disfrutar, Dios les bendiga, mis hermanos, y qué bueno, anhelamos que todos seamos prosperados, ¿sí? Pero que podamos tomar esas decisiones conscientes de las consecuencias que eso va a traer a nuestras vidas, ¿sí?
Si no hay consecuencias y tenemos la facultad, qué bueno, lo podemos hacer y le damos gracias al Señor. Entonces, mis hermanos, hay dos cosas aquí que Pablo también nos muestra. No vivas única y exclusivamente por tus deseos, porque esos deseos pueden ser engañosos. ¿Sí? Toma la decisión, lo que decía, de cambiar y decir, ok, no voy a moverme por mis deseos, voy a moverme por la palabra de Dios, que es lo que me dice. ¿Sí? Y eso va a traer solidez y va a traer bendición a nuestras vidas. Y entonces aquí viene el segundo elemento, ¿no es cierto? Dice en la Escritura, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de nuestra mente, mis hermanos. ¿Qué esto quiere decir? Transformarnos espiritualmente, es decir, cambiar en algo nuevo y algo diferente. Nosotros no podemos ser los mismos, ¿sí?, antes de conocer a Cristo y seguir siendo y teniendo el mismo estilo de vida. No puede ser. Si hemos conocido a Cristo, Cristo tiene que hacer algo en nuestro corazón. Tiene que transformarnos, tiene que renovarnos. Espiritualmente tenemos que estar creciendo, tenemos que estar buscando más de Él. Eso es lo que nos dice Pablo, ¿no es cierto? Mire, Él nos está dando ya los parámetros. El primer parámetro es: deja tu vida pasada. El segundo parámetro es: empieza a llenar tu mente, empieza a renovar tu mente, no con lo que el mundo te dio, sino con la palabra de Dios, con lo que el Señor te está dando hoy día. Por eso es muy importante, y nosotros siempre les estamos invitando, mis hermanos, asistan a las iglesias de hogar. Mis hermanos, asistan al CEB los días miércoles. Mis hermanos, asistan al curso de matrimonios. ¿Sí? Mis hermanos, asistan al encuentro de varones. Asistan a las reuniones de mujeres. ¿Por qué? Porque en cada espacio nosotros estamos buscando renovarnos espiritualmente. ¿Sí? Hacer lo que dice la Escritura, renovarnos en el espíritu de nuestra mente, mis hermanos. Transformar nuestra vida. Saber que ahora tenemos una vida que ya no depende solo de mí, sino que depende del Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, le vas a aplaudir fuerte al Señor. Miren, mis hermanos, y la siguiente escritura dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Miren, para mí el camino está trazado clarito. Deja tu nueva vida, deja tu antigua vida, ¿sí? Empieza a llenar tu mente de la palabra de Dios. Y tercero, vístete como Dios quiere que estés vestido. ¿Sí? Vístete de la gracia, vístete de la bondad, vístete de la misericordia de Dios. ¿Sí? El apóstol Pablo es muy claro: revestirnos de una nueva naturaleza creada a la imagen de Dios. Y recuerden, nosotros fuimos creados, dice la Escritura, a imagen y semejanza de Dios. Esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra identidad, esos son nuestros genes. En el Señor, a imagen y semejanza de Dios. Y eso es lo que el Señor nos ha dado cuando nosotros decidimos vivir para Él, cuando nosotros decidimos caminar con Él, cuando nosotros decidimos cambiar nuestro estilo de vida. Como empezaba la Escritura: no siendo como los otros gentiles que siguen en lo mismo, en lo mismo y en lo mismo. ¿Sí? En una vida de pecado, en una vida de dolor, de constante angustia. Y no les digo que como cristianos no vamos a tener dolor ni no vamos a tener angustia. Claro que la tenemos, porque estamos en el mundo y todavía somos afectados. Pero ¿saben qué es lo lindo? Que ya no estamos solos.
ahora el Señor pelea mis batallas. ¿Sí? El Señor pelea tus batallas. ¿Sí? Esa es la diferencia, la gran diferencia que tenemos. Entonces podemos tener tiempos de angustia, podemos tener tiempos de dolor, pero sabemos que el Señor dice que Él nos llevará siempre en triunfo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Esa es la promesa de Dios. Pero ¿qué tanto nosotros decidimos cambiar nuestro estilo de vida? ¿Realmente estamos decidiendo cambiar para vivir conforme al diseño que Él ha establecido? Y me impacta la escritura esta que acabamos de leer, porque miren, estamos hablando del apóstol Pablo. Él fue el que escribió esto. Sí, él fue el que dio estos lineamientos. Pero a veces uno puede leer de corrido y dice, no, sí, es que para él fue fácil. Y yo digo, para él sería fácil. Dice, tal vez escribir es fácil. Cuando él escribió esta carta, dice la escritura que él estaba preso. No estaba en una condición de escribir. Realmente él podía haber estado ahí lamentándose. Pero ¿saben qué? Algo que yo veo es que él está escribiendo lo que él vivió. Sí, nosotros conocemos lo que la escritura habla en el libro de Efesios, el libro de Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 1, desde ahí el Señor nos muestra cómo fue el cambio de vida del apóstol Pablo, ¿sí? Y cómo él era conocido en esa sociedad. ¿Sí? Dice Saulo, no era todavía conocido como Pablo, sino como Saulo de Tarso. Dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Esto era Saulo. ¿Sí? No es que él desde chiquito creció en la iglesia y era un angelito. No, era un hombre que fue testigo, ¿sí?, cuando estaban matando a los cristianos, y él mismo estaba procurando meterles presos a los cristianos. Y dice aquí la escritura, ¿no es cierto?, respirando aún amenazas, ¿sí?, y muerte contra los discípulos del Señor. Miren, Pablo era un hombre convencido, y Pablo no era cualquier persona, mis hermanos. Pablo era uno de los hombres más instruidos de su época. Sí, Pablo era un hombre que era discípulo, dice, de Gamaliel, uno de los más reconocidos instructores de esa época. Y él era uno de los que estaban convencidos de lo que hacía, y lo hacía con toda pasión. Y por eso él estaba aquí, dice, buscando. Y de hecho él estaba yendo en cierto momento a pedir al gobernador que le dé cartas para que él pueda perseguir a los cristianos y meterlos presos. ¿Sí? Ese era Pablo, mis hermanos. Pero ¿qué dice la escritura? Cuando él iba, ¿sí?, a pedir estas cartas, de pronto tiene un encuentro con el Señor. Y dice que le botó del caballo de donde estaba, ¿no es cierto? Y entonces él tuvo ahí un encuentro con el Señor. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Y qué más pasó? Dice, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Sí? Miren, mis hermanos, Pablo
Él nos está hablando en el libro de Efesios y dice, hay que hacer esto, hay que cambiar el estilo de vida, hay que cambiar tu mentalidad, ¿sí? Y hay que llenarse de Dios. Pero miren, mis hermanos, Él tuvo que pasar por este proceso. Él tuvo que cambiar toda su mentalidad. ¿Se imaginan lo que es? Él estaba convencido que lo mejor era perseguir cristianos y meterles presos. Y si estaban muertos, mejor. Pero de pronto viene el Señor y le cambia esa perspectiva. Pero hay dos preguntas que cambian la vida de una persona. Dos preguntas que cambian la vida de toda una generación de gente y por la cual estamos hasta el día de hoy. ¿Cuáles son esas preguntas? Primero le dice al Señor, ¿quién eres, Señor? Yo no sé si tú estás convencido de quién es Dios en tu vida. Sí. Yo no sé si tú estás convencido que Dios tiene el poder para cambiar todas las circunstancias de tu vida y darte el propósito que tú debes tener en tu vida. Pero eso es algo que no lo puedo hacer yo. Eso es algo que no lo puede hacer ni tu cónyuge ni tu hijo. Es alguien que solamente Dios puede hacer, poner convicción en tu vida. Pero ¿saben qué? La segunda pregunta quizás es más trascendental todavía. ¿Qué es lo que le dijo al Señor? Señor, ¿qué quieres que haga? Para mí es trascendental porque eso implica que estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres, Señor. Voy a hacer lo que tú quieres, Señor. Y ahí sí yo tengo problemas, porque muchas veces no estoy dispuesto, porque muchas veces quiero todavía caminar en mi carne. Muchas veces quiero todavía caminar en lo que yo creo que es bueno. Pero Pablo entendió algo. Fue transformada su mente, fue transformada su vida y lo único que él alcanzó a decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la valentía, porque yo creo que hay que ser muy valientes, mis hermanos, para decirle a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga? Porque yo creo que debo caminar por acá. Pero, ok, lo que tú me digas voy a hacer. Eso no lo hace cualquiera, mis hermanos. Sí, eso lo hace solamente gente valiente que está convencida del Señor. Y miren, mis hermanos, Pablo continúa en el plan de Dios. Y dice la Escritura, ustedes lo van a leer en casa, acá por tiempo no podemos hacerlo. Dice la Escritura que él pasó 3 días sin comer ni beber y quedó ciego. Y fue llevado a un lugar específico. Y ahí Dios le habló a uno de sus discípulos, a un cristiano, a Ananías, y le dijo, mira, tú tienes que ir y hacer esto por Pablo. Tienes que ir e imponerle manos para que él sea lleno del Espíritu. Sí, miren, mis hermanos, en la vida de Pablo yo puedo encontrar estos 3 elementos y por eso él habla de eso. Sí, tuvo un encuentro con el Señor para despojarse de la vida que él estaba llevando. Segundo, tuvo que llenarse de Dios. Tercero, fue lleno del Espíritu para que la nueva naturaleza de Dios fluya a través de su vida. Sí, pero fue fundamental la actitud de este hombre. Sí, el que él supo decir, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Eso trajo un cambio de vida. Yo no, como les digo, yo no sé si nosotros tenemos esa valentía. Yo espero que sí, porque yo sí les puedo decir, mire, este hombre tomó esa decisión. ¿Cuántos miles de años han pasado de eso? Y hasta hoy seguimos hablando de ese ejemplo. Tú quieres que en tu familia hablen del ejemplo que que les vas a dejar. Tienes que tomar una decisión, cambiar tu vida, cambiar tu mentalidad y llenarte de Dios. Pónganse de pie, mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios.
Gracias, Padre Santo, tú eres bueno, Señor. Mientras cantamos esta canción, siempre es un buen tiempo, mis hermanos. Quizás el Señor ha estado hablando a nuestras vidas y necesitamos ponernos a cuentas con Él. Hay áreas en las que quizás ya hemos cambiado, hay otras en las que necesitamos todavía darles un cambio. Abre tu corazón y ponte delante de Él. Abre tu corazón mientras cantamos esta canción. Deja que el Señor hable a tu vida. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Revela, Señor, trae revelación. Está sentado en el trono, que vive para siempre y siempre, sea la gloria. Dale la gloria al Rey de Reyes. Sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Día más a ti y entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús, Jesús, tú que estás sentado, aquí estás sentado en el trono. Para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, la honra y el poder. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. La palabra de Dios dice que para que Pablo pueda completar esa liberación, ese cambio de vida, un siervo de Dios tuvo que ir imponer manos sobre él para que él sea lleno del Espíritu, para que él recobre la vista. Qué bueno es, mis hermanos, que nosotros podamos también buscar esa llenura. Y yo digo, ¿por qué no hacer lo que
sucedió con Pablo. Si tú quieres ser lleno del Espíritu, si tú quieres ser liberado quizás de las cosas que no has podido cambiar y quieres tener la fuerza para cambiarlas, quisiera que vengas acá adelante para que podamos orar por ti, para que podamos hacer lo que Ananías hizo con Pablo. Podamos poner nuestras manos sobre ti pidiendo la llenura del Espíritu Santo. Ven para acá adelante, no tengas temor de nada, simplemente deja que el Señor opere y obre en sus vidas. Gracias, Señor, gracias, bendito Dios. Les pido a los líderes si pueden venir por favor para acá adelante. Gracias, bendito Dios, gracias, bendito Señor, gracias, Padre Santo. Oh, santo, santo, santo eres tú, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Señor. El equipo de oración también pueden venir a orar, por favor. Vamos a orar, vamos a imponer manos para que el Espíritu Santo sea llenando la vida de estos hombres y mujeres que están buscando más de la presencia de Dios, para que pueda hacer lo que Ananías hizo con Pablo, que podamos derramar de la presencia del Espíritu Santo sobre la vida de estos siervos que le han dicho: Señor, aquí estoy, yo todavía quiero cambiar muchas cosas en mi vida. Yo necesito, Señor, de tu presencia, necesito de tu poder, necesito de tu Espíritu derramándose, Señor. Tú eres santo, santo, santo eres tú. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, santo, santo eres tú. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y al que está sentado en el trono, al que vive, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, a ti, Señor, que vives por los siglos, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo. No te canses de alabarle al Señor en esta mañana, ahí donde tú estás. Intercede también por los que están recibiendo oración, por los que necesitan. Ahí donde hay necesidad, ahí debemos estar. Intercedemos, Señor, también hoy. Clamamos por tu presencia en este lugar, Señor. Clamamos por tu Espíritu que restaura,
por tu Espíritu Santo, Señor, que se active en este lugar hoy. Muévete con libertad, Espíritu de Dios, en medio de nosotros. Hoy te damos toda libertad, Señor, y toda autoridad para hacer y deshacer en nuestras vidas, Señor. Tú eres santo, tú eres bueno, tú eres digno. Jesús, te exaltamos, tú eres santo, tú eres santo. Tú eres santo, 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 santo. Gracias, bendito Dios. Tu santidad, Señor, tu justicia y santidad, dice la Escritura. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que tú has tocado nuestro corazón. Padre, gracias porque no hay corazones endurecidos, sino sensibles más bien a lo que tú quieres hacer. Yo te doy gracias, bendito Señor, por cada uno de mis hermanos acá, bendito Señor, que estamos día a día buscando más de ti, bendito Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que vamos a dar testimonio de cómo tú vas a ir cambiando nuestras vidas, Señor, porque hemos decidido honrarte y servirte a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Ahí seguimos orando acá adelante con los que están atrás, mis hermanos. Qué bendición el haber podido contar con ustedes. Que el Señor les bendiga. A las personas que están por primera vez, queremos a mi derecha conversar con ustedes unos minutitos. Que el Señor les bendiga y que tengan un lindo feriado, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias, gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Excelente.